Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal a todos? Todos sean bienvenidos a esta transmisión más, una transmisión más de Spiritual Awakenings International en español. Yo soy Ana Cecilia González, soy presidenta del comité en español de Spiritual Awakenings International, así como miembro del consejo de Spiritual Awakenings. SAI es internacional, así que nos gustaría mucho saber de dónde vienen. Escriban ahí en el cuadro del chat de dónde viene cada uno de ustedes. Tenemos gente de México, de Oregón, de Estados Unidos, de California, así que por favor compártanos de dónde vienen ahí por el medio del chat. El formato de la reunión va a ser de preguntas y respuestas al final del chat. Escribe tus preguntas en el chat y a medida que las vayas pensando en ellas, y vamos a tener a Ingrid Honkala, que ella nos va a ayudar con esta parte de la charla. Y bueno, déjenme presentarles a la doctora Luján Comas. ¿Quién es ella? Ella comenzó a investigar sobre experiencias cercanas a la muerte cuando su marido le diagnosticaron una enfermedad terminal. Sus investigaciones cuestionan la visión tradicional de la muerte a la luz de los últimos descubrimientos científicos. Según la doctora, la conciencia sería una energía que no se crea ni se destruye, sino se transforma y perdura. La doctora Luján Comas es licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad de Navarra. Ha trabajado en Barcelona durante 32 años en el Hospital Valle de Hebrón, especialista en anestesia, reanimación y más concretamente en anestesia en cirugía cardíaca, y fue parte del equipo pionero de trasplante de pulmón en España. Ella actualmente es presidenta de la Fundación ICLOVI, empresa sin ánimo de lucro, cuyo objetivo es mejorar el mundo en el que vivimos, y su logo, ciencia, conciencia y compromiso, con 3 objetivos principales. El primero es divulgación del conocimiento a través de cursos. El segundo es investigación de la conciencia, muerte y experiencias cercanas a la muerte. Y el tercer objetivo es la acción social. Ella es escritora del libro ¿Existe la muerte? Ciencia, vida y trascendencia. Así que con este tema de hoy, demos la bienvenida a la doctora Luján Comas. Adelante, doctora, bienvenida. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, lo primero de todo, a SAI por la oportunidad de estar aquí compartiendo. Gracias a Robert, a Ana Cecilia, a Ingrid, a Jota, a Ivonne, a toda la gente que está con vosotros en SAI haciendo un trabajo maravilloso. Y es muy bonito ver cómo distintos países se unen en un mismo objetivo. Y ese objetivo es aportar más conocimiento y a lo que es a los conceptos de la muerte. La muerte es como algo que asusta a todo el mundo. Y poder vivir de otra manera, con más conciencia, y poder morir con más conciencia, es el objetivo de todos nosotros. Gracias, pues, por darme esta oportunidad. Siendo una cosa la muerte que a todos nos toca, curiosamente, vivimos de espaldas a la muerte. Y vivimos tan de espaldas porque creemos que la podemos evitar, pero eso no es así. La muerte está con la vida, van juntas. Y yo creo que aportar la muerte a la vida te da otra dimensión. Pero tenemos miedo a la muerte porque pensamos que somos un cuerpo físico. Cuando uno, y seguro que todas las personas que nos estáis viendo, habéis visto a una persona muerta. Y es muy curioso porque todo el mundo dice, es
una carcasa vacía. No, el ser que estaba ya no está. Entonces, sabemos que aquello es una carcasa. ¿Cómo es posible que no pensemos que somos algo más que un cuerpo físico? Si nosotros pensamos que la conciencia es la productora del cerebro, perdón, el cerebro es el productor de la conciencia, por supuesto que cuando te mueres toda, no queda nada. Pero es que nosotros no somos solo un cuerpo físico. Nosotros somos un cuerpo físico, un cuerpo de energía, un cuerpo de emociones, un cuerpo mental con nuestros pensamientos y un cuerpo espiritual. Entonces, la muerte es solo muerte de un cuerpo físico. Yo creo que somos seres multidimensionales viviendo una experiencia tridimensional. Fijaros qué absurdo concepto de vida tenemos dejando la muerte a un lado, porque es el único hecho que podemos predecir con absoluta seguridad. Absolutamente todo lo que está vivo nace, crece, se reproduce y muere. Pero es como si el tema no existiera. ¿Qué pasa? Que cuando tenemos una muerte de un ser querido y más una muerte que no te esperas, se te desmonta la vida, se te desmontan tus creencias, no tienes dónde aferrarte porque nadie nos prepara para la muerte, porque la escondemos. Lo único que intentamos es vivir más, que está muy bien, vivir con más calidad, pero en la calidad también está calidad de ese cuerpo espiritual, de quién somos, que va mucho más allá de ese cuerpo físico. Fijaros que es que vida y muerte van juntos. Si nosotros queremos que pase la corriente por un cable, obligatoriamente tiene que haber un cable positivo y un cable negativo, si no, no hay corriente. Entonces, vida y muerte son los dos hilos de la misma corriente, que es la vida. Hay vida antes, durante y después. Entonces, el nacimiento y la muerte son unos parámetros de un trocito de la vida con mayúscula, la vida grande. Y cuando nos ocurre algo de esto, de ver un accidente, de tener una muerte, de algo que tú no controles, nos vienen los miedos. Pero ¿de dónde derivan esos miedos? Esos miedos derivan del miedo más grande, que es el miedo a la muerte. Primero de todo, el quitar el miedo a cualquier cosa es a través del conocimiento. Si nosotros no conocemos, pues nos da miedo. Pero si a través de seminarios, a través de lecturas, a través de charlas, vamos entendiendo un poco más que la muerte no pasa nada, es algo connatural, es algo que está con nosotros, dejaríamos de tener miedo. Pero para mí lo importante es que viviríamos de otra manera. Creo que quitar los miedos y que la muerte forme parte de la vida nos ayudan a quitar ese miedo y poder vivir en paz. Perdón, que se me va la voz. Entonces, muerte es un proceso natural de la vida. Y tener la muerte presente sin miedo nos ayuda a vivir de otra manera. Hoy día, por ejemplo,
Los niños no entran cuando se está muriendo alguien o no asisten a un funeral o no hay esas reuniones familiares en las que se comparte que el abuelito o un hermanito se va. Pensamos que les estamos evitando el dolor. No, no les estamos evitando el dolor. Están viéndolo una cosa tremenda, que es tan tremenda que no te dejan asistir a despedirte de tu abuelito o de tu papá o de tu hermanito. No, tienen que entender que es proceso de la vida. Y como lo vivan los padres y como lo vivan la familia, lo van a vivir los niños y se les va a causar un trauma, pero no es por el hecho de la muerte, es por cómo lo vive la familia. Cuando acompañas a morir, al tránsito, a una persona, es maravilloso porque esa persona lo vive de una manera totalmente diferente y también la familia. Entonces, no les queda esa angustia y entienden el sentido de todo. Yo creo que la muerte es importante que la tengamos presente. Fijaros que Bután es uno de los países que ha sido el más feliz, nominado el más feliz. ¿Y por qué? Porque para ellos la muerte está en el día a día y cada día hacen una meditación sobre la muerte y sobre la vida. Entonces te encuentras que valorar las cosas si nos vamos a morir es muy diferente. Es muy diferente. Cuando tú ves que un ser querido se va, te planteas cuáles cosas son importantes en tu vida realmente y cuáles no. Entonces, hay tantas veces que nos quejamos de tantas cosas que esas quejas nos impiden vivir, nos impiden valorar lo que tenemos y ser felices. La queja es un desgaste para uno impresionante y para los demás también. Entonces, una propuesta es el agradecimiento. En lugar de queja, el agradecer. Agradecer todo lo que tenemos. Desde que nos levantamos es una oportunidad nueva, es un día nuevo. Hoy puedo cambiar todo aquello que metí la pata ayer, por ejemplo. Yo creo que por eso es importante el vivir con la muerte. Si tú no vives con la muerte, esa muerte nos trae una crisis de sentido, porque ante la muerte de un ser querido, lo demás, ¿qué importa? Todo lo que tienes, lo que has conseguido, las casas, los coches, las riquezas, ¿qué importan? ¿Cuánto darías por tener 5 minutos más a ese ser contigo para sentir el abrazo, para abrazarle? Entonces, claro, la muerte, si no la tienes incluida, te desmonta todos aquellos parámetros que tú tenías tan controlados y te das cuenta que la vida es descontrol y eso te ayuda a vivir con la incertidumbre. No hay cosa más bonita que aprender a vivir con la incertidumbre. Pero fijaros que cuando se va un ser querido, te planteas, bueno, ¿yo qué estoy haciendo? ¿En qué estoy trabajando? ¿Me gusta? ¿No me gusta? Eh, ¿Cuántas cosas he dejado de hacer? Y podía haber estado más con mi ser querido. O cuánto, qué poco le he dicho lo que le quería, porque como es natural y pensábamos que íbamos a vivir siempre, tantas cosas que dejamos de hacer o dejamos de decir que son las que realmente dan sentido a la vida. Entonces, una muerte te puede llevar a lo más profundo,
a lo más negro. Pero el caos, la crisis, decía Einstein, que es lo mejor que nos puede pasar como individuos, como sociedad, como política, como país, es la crisis lo que ayuda a buscar algo nuevo, ayuda a la imaginación y a saber que no tenemos nada controlado y aprender a vivir de otra manera. Y también decir que todo caos trae esa bifurcación, una bifurcación a seguir el camino que estabas haciendo, que se te han desmontado los puntos de apoyo, o a buscar algo que le dé un sentido diferente a tu vida, que realmente tenga sentido, que realmente cuando te vayas, tu vida haya valido la pena. Y en ese caos y en esa bifurcación que nos presenta la vida, solo depende de nosotros la decisión de cómo la vivimos. Y eso no lo tenemos que olvidar. Decía Víctor Frank en El hombre en busca de sentido, ¿no? El que estuvo en un campo de concentración en Auschwitz tantos años, que le mataron a la familia, a la novia, a toda su obra. Él decía, tú siempre tienes el poder en tus manos, siempre tienes la capacidad de decidir cómo quieres vivir aquella situación o con valentía diciendo fijaros, en un campo de concentración que les hacían trabajar a 50 grados bajo cero, sin ropa, sin comida, eh, estaban devastados, no dormían porque entraban por la noche y se llevaban a la gente, no sabías cuándo ibas a morir, ¿no? Y él decía que aún así siempre tienes la capacidad de plantar cara a la persona que se te va a llevar o te va a matar y decir, no, a mí no me pongas, no me vendes los ojos, aquí estoy, mátame mirándome a los ojos. O puedes volver, mm, tirar en el suelo, llorar, pedir clemencia. La decisión solo depende de nosotros. Y el ser humano tiene esa capacidad de decidir. No son las circunstancias de la vida. Todos tenemos circunstancias difíciles en la vida, pero también tenemos la capacidad de decidir cómo lo queremos vivir. Si como una cosa horrorosa, una crisis y soy víctima, o soy el guerrero o la guerrera y aquí estoy. Y es una oportunidad de aprender. En las piedras del camino uno puede pararse y decir hasta aquí porque la vida me ha frenado. Puede subirse por encima de la piedra y decir, ah, mira, pues aquí me puedo comer el bocadillo y tengo una mejor visión de por dónde está el camino. Puede rodearlo. La piedra es la misma, pero nosotros tenemos las diferentes opciones. Entonces, no lo perdamos nunca, que las opciones tenemos que dejar de ser víctimas para verlo como una oportunidad de hacer un aprendizaje, de ser mejor que lo que era, porque necesito desarrollar una serie de cualidades para poder enfrentarme a aquello que tanto me duele y eso me hace ser mejor persona, más tolerante y aunque creamos que estamos en el mismo sitio, no es un círculo, es una espiral. Estamos en el mismo sitio, pero un poquito más alto
el círculo de la espiral. Tenemos herramientas. No lo olvidemos nunca. Y la crisis nos hace resilientes. ¿Qué es la resiliencia? Es la propiedad que tienen algunos metales de deformarse con el peso que les aplasta, con esa piedra que, bueno, está a punto de destruirles, pero cuando la piedra desaparece, vuelven ese metal a su estado inicial. Pero el hombre es mucho más que resiliente, porque nunca vuelve, bajo mi opinión, al estado inicial. Es un grado más de, de aprendizaje, es un grado más de ver la vida de otra manera, de ver qué tiene sentido y qué no. Decía Einstein que los primeros 25 años de cada siglo son esenciales para sentar las bases de lo que será el nuevo siglo. Fijaros que la ciencia parte del siglo XVII, en que Descartes separó lo objetivo de lo subjetivo, separó la ciencia de la filosofía y de la religión, la materia del espíritu. Y eso ha sido lo objetivo, lo científico, lo que se podía pesar, medir, reproducir y predecir. Bueno, llega el siglo XVIII y es la máquina de vapor, es la potencia, es la potencia, es eh, toda la enciclopedia, es Diderot, es la ilustración, son todos los avances en la industria. En el siglo XIX están Faraday y Maxwell que descubrieron las redes electromagnéticas, que fueron la base y son la base todavía de todos los avances en la ciencia, en los aparatos, en la radio, en la televisión, en Internet. El siglo XX, para mí, la revolución fue la física cuántica, aquello que no se ve, pero que existe, y donde interviene la conciencia. Y eso es maravilloso, porque, claro, se descubrió el átomo, y el átomo no iba con las leyes de Newton, y crearon la mecánica cuántica. Y para mí, el siglo XXI es el descubrimiento de que la muerte no existe y de que la conciencia continúa. Para mí es el siglo de tomar conciencia, conciencia de nosotros, conciencia de nuestras emociones, de nuestros sentimientos y que no se quedan en nosotros, sino que afectan a un campo. Es saber que todos somos copartícipes de mejorar el mundo en el que vivimos. No depende de unos políticos, no depende de los que mandan, depende de todos y cada uno de nosotros. A tener la conciencia de que somos importantes y hemos venido a mejorar cada uno en su medida ese mundo en el que vivimos. Fijaros que si somos 7.500 millones de habitantes, todos tenemos una huella dactilar diferente. ¿Qué significa? Tenemos ese yo soy, esa esencia que ha venido a dar lo mejor para mejorar ese puzzle. Y en ese puzzle no hay piezas pequeñas, todas son importantes y todos hemos venido a hacer algo. No hay nada pequeño. ¿Qué interrogantes nos ponemos ante la muerte? Bueno, todos
absolutamente todos. La muerte nos desmonta, como hemos dicho antes, todas nuestras creencias. Pero, ¿qué creíamos? ¿Que éramos un cuerpo o que teníamos un cuerpo? ¿Qué somos? Esto es importante que lo planteemos porque si somos un cuerpo, por supuesto que cuando morimos, morimos y vamos a la tierra. Pero, ¿y si tenemos un cuerpo? ¿Qué pasa? Si somos seres multidimensionales, viviendo una experiencia en 3D, para lo cual adquirimos un vestido 3D, no es así, no puede ser así. Fijaros que yo siempre pongo un ejemplo muy fácil. Nosotros estamos en la Tierra y decidimos tener una aventura submarina. Tenemos un mar precioso, lleno de peces, lleno de tesoros escondidos, de corales, de plantas. Para poder vivir esa aventura nos ponemos un traje de neopreno, nos ponemos unas gafas para que esos ojos puedan ver en el mar y no irrite los ojos. Nos ponemos oxígeno porque allí no podríamos respirar. Nos ponemos unas aletas para vivir y ahí podemos experimentar esa aventura submarina. Pero cuando acabamos la aventura o se acaba el oxígeno del tanque, salimos y dejamos ese traje. Ya no lo necesitamos, estamos en la tierra y no necesitamos ese traje. Pues yo veo nuestro cuerpo así. Nuestro cuerpo es el vehículo a través del cual nosotros vivimos esta experiencia. Y el vehículo es importante y es importante con sus enfermedades, con sus tropiezos, con sus depresiones, con todo ello, porque es solo la apariencia, son oportunidades que esa esencia que somos, ese alma, quiere experimentar. Hay mucha gente que cuando le hablas de que existe una energía, de que existe el alma, de que existen algo más que no vemos, te dicen, no, no, es que yo solo creo lo que vemos. Sin embargo, utilizan el mando del coche, el mando del parking, el mando de la televisión y no saben ni cómo funciona, ni ven la luz que va desde el mando a la puerta del parking, que es una puerta muy pesada, como una lucecita incidiendo en una cédula puede levantar una puerta. Nadie se lo plantea, pero la levanta. Entonces hay unos hechos que no se pueden obviar, que ocurren. Lo que tenemos que saber es darle una explicación científica, pero no podemos decir, no, 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 eso yo no, yo de esto no, porque no creo en esto. Es que ni creas ni dejes de creer. Experimenta, métete. ¿Qué piensas? Fijaros la cantidad del espectro electromagnético con todos los rayos, rayos gamma, rayos X, ultravioleta, infrarrojos, microondas, ondas cortas de radio, ondas de televisión, ondas de radio FM, AM. Y fijaros lo pequeñito que es el espectro visible de nuestro ojo, que es inferior a 450 nanómetros, de 450, perdón, es entre 450 y 610 nanómetros. Es nada. No podemos decir que lo que no vemos no existe. Ahí están esas ondas electromagnéticas de la radio que descubrieron en el siglo XIX.
El que tú no sintonices con la radio no quiere decir que no existan. Fijaros, ese tanto miedo que tenemos a la muerte, cuando las personas han tenido una experiencia cercana a la muerte, te hablan de que no hay limitación, que si tenían una pierna amputada o un seno o un brazo, están completos, que si estaban llenos de arrugas, están pletóricos, que si que pueden entenderlo todo, entender los paraqués de todo, que pueden oír, que pueden ver, que pueden pensar, que pueden sentir. ¿Por qué tenemos miedo? Fijaros que a veces pensamos que los seres que nos han dejado, que los seres que se han ido, no están con nosotros, están mucho más cerca de nosotros y están sin esa limitación, ya no solo física, sino de espacio. Pueden atravesar paredes, pueden ir desde un lado a otro del planeta solo por el pensamiento. Cuando yo pienso una cosa, la energía va detrás. ¿Qué es una ECM? Una experiencia cercana a la muerte es un estado especial de conciencia que algunas personas tienen durante un paro cardiorrespiratorio. Yo me voy a centrar en el paro cardiorrespiratorio. Hay muchos tipos de ECM. Algunas no tienen un paro, algunas son enfermedades crónicas, algunas son por drogas, algunas son simplemente salidas del cuerpo. Pero yo, para buscar la parte científica, lo que a mí me han enseñado en la universidad, yo tengo que buscarlo en un paro. ¿Por qué en un paro? Porque en un paro nosotros sabemos que cuando el corazón deja de latir, a los pocos segundos, 10, 12 segundos, el cerebro deja de realizar su función, que para las universidades todavía, para la Facultad de Medicina, sigue siendo la conciencia. Entonces, a los 10, 12 segundos no existe conciencia. Entonces, el electroencefalograma muestra una línea plana. ¿Cómo en esas condiciones, que además requieren una reanimación cardiopulmonar, la persona te puede decir después que ha visto, que ha oído y especialmente que ha tenido una conciencia mucho más plena que cuando estaba en la Tierra? Conciencia de todo. Hay mucha gente que te dice, no, es que si lo han reanimado, es que no se ha muerto. Bueno, es una manera de decir, pero no es cierto. Es una persona que, gracias a los avances en reanimación, se le ha reanimado, se le ha sacado de la muerte. Entonces, si tú no haces reanimación, esa persona muere. Y además tiene que ser una reanimación muy rápida, porque si no, también el cerebro muere. El corazón puede estar latiendo, pero el cerebro muere. Entonces, ¿había muerte o no había muerte? Fijaros que la muerte internacionalmente aceptada es un paro cardíaco, una ausencia de respiración espontánea y ausencia de reflejos medulares, ausencia de reflejos del sistema nervioso. Todas estas personas esto lo tienen. Corazón no late, no hay tensión, necesita reanimación, necesita que lo intuben para respirar mejor. Entonces es una muerte. ¿Cuántas muertes hay en un quirófano? Muertes que están registradas con un electrocardiograma.
Y el ser se va al techo, ve a los que le están operando, te puede decir, pues mira, había uno que no llevaba los zapatos igual que todos, llevaba zapatos con polainas y todos los demás llevaban zuecos. O te puede decir, el gorro uno era azul y los demás verdes. O te puede decir, había una mesa con distintos instrumentos o se cayó el bisturí eléctrico y tuvieron que buscar otro y tuvieron que esterilizarlo porque no estaba estéril. Aparte y todo eso es comprobable, aparte de que puedan ver el túnel y puedan tener una serie de experiencias extrasensoriales y luego cuando vuelven lo pueden explicar. Incluso pueden ver lo que están operando en el quirófano de al lado o en la sala más allá. Te pueden decir lo que estaban operando, lo que decían, el nombre del paciente. Te pueden decir cantidad de cosas comprobables. A ver, no podemos obviarlo. La ciencia es la investigación. No podemos decir que no existe. Busquemos cómo existe. Al doctor Ramón Moody le debemos como una inyección en 1975 a través de su libro Vida más allá de la vida, en el que recogía 150 historias de experiencias cercanas a la muerte que le habían contado. Esto no es científico, es una recopilación que se llama retrospectiva. Alguien te lo cuenta y tú lo escribes, pero no lo puedes comprobar. Entonces, también le dijeron, él es psiquiatra y además es filósofo, vive todavía y es una persona entrañable. Pues le dijeron, no, es que esto pasa porque el cerebro está en malas condiciones. Esto, claro, tuvo muchos detractores. Y sin embargo, él escribió un libro en el que él y médicos que estaban al lado de la persona que se iba tenían también esa experiencia cercana a la muerte compartida. Y tenían un cerebro perfectamente normal. No podían decir que era por un déficit de oxígeno, por un exceso de CO2, por una acidosis muy importante, por una religión, una cultura. No. Entonces, a raíz del doctor Moody, de su libro, se empezó a investigar. También por esa época estaba la doctora Kubler-Ross, también psiquiatra, que ella fue reconocida doctor honoris causa de 40 universidades, acompañó a más de 20.000 personas en el momento de morir y ella hablaba, en su libro, por ejemplo, La muerte, un amanecer, que la muerte no nos tiene que dar miedo. Ella cuenta todas las experiencias que los pacientes que iban a morir le explicaban. Esto también no se puede comprobar, también es retrospectivo, pero sirvió mucho para poner un interrogante en nuestra visión de la vida y de la conciencia. Llegamos al doctor Pim van Lommel, que es un cardiólogo holandés, que fue el que hizo el primer estudio prospectivo. O sea, los anteriores eran retrospectivos, este es prospectivo. Yo quiero estudiar el paro cardíaco y la conciencia y a partir de ahora los pacientes van a entrar en un protocolo. Va a haber un diagnóstico, va a haber un seguimiento y ese trabajo duró 8 años. Se hizo en el primer año, en el segundo año
y en el 8º año de tener la ECM. Curiosamente, los pacientes relataron la ECM a los 8 años con las mismas palabras con las que se había grabado en la primera entrevista. O sea, ¿cómo es posible que sea lo mismo, palabra por palabra, como si no hay conciencia, se puede guardar en la memoria y en la conciencia de tal manera y tan exacto, ¿no? Porque cuando uno tiene una alucinación, con el tiempo va degenerando, igual que un sueño. Y entonces, claro, su trabajo se publicó en la revista más famosa en medicina, que es Lancet. Y aquí está pues el estudio del Lancet, el título, y eran, bueno, pues 10 hospitales holandeses y fueron 344 pacientes reanimados con éxito. O sea que podía ser de miles de pacientes para tener este volumen tan grande de reanimación efectiva. Y de estos, el 18% tenían una experiencia cercana a la muerte. Él lo escribió en el libro La conciencia más allá de la vida, que fue un bestseller en Holanda, increíble. Bueno, decir que nosotros tenemos la suerte de tener al doctor Pim van Lommel como profesor de nuestros cursos y también del curso de conciencia y también como asesor en el estudio, en el proyecto Luz que la Fundación ICLOVI está realizando. Claro, una anécdota muy interesante de las cosas que escribió en su libro, de las cosas que le pasaron al doctor Pim van Lommel. Y hay un caso de una persona pues, que en la calle tuvo un paro, en la calle la reanimaron, vino la ambulancia que tardó, lo llevaron al hospital en paro, lo reanimaron, o sea, nunca tuvo conciencia. La reanimación fue larguísima, como 1 hora, y al final cuando empezó a mantener presión y pulso y contracción cardíaca, lo llevaron a intensivos. Y cuando se recuperó de intensivos y ya estaba en una habitación, una enfermera pasó a verlo y le dice, ay, señorita, usted fue la que me recibió cuando yo llegué, pues muchas gracias. Le dio las gracias y le dije, pero tengo un problema y es que me ha desaparecido la prótesis dental y no puedo comer. Y la enfermera blanca y le dice, es que usted me la quitó para poderme intubar y lo puso en un carrito que es el carrito de paros, que no tenía por qué saber que había un carrito de paros, en el cajón de abajo. Fueron al carrito de paros y encontraron la dentadura. Y como eso, hay muchos otros casos, con lo cual se pone un interrogante en el libro a que la conciencia es producto del cerebro, porque se ve que sobrevive a ese proceso de paro, de muerte. Y los seres que han regresado, lo primero es que no tienen miedo a la muerte, no tienen, y vienen a hacer algo. Yo digo que son mensajeros de la paz, mensajeros del amor, y vienen a cambiar un poquito el mundo, a dar su testimonio a conocer para que la gente no tenga miedo a la muerte, para que se prepare viviendo con aquello que va a ser tu mochila, aquello que te vas a llevar. Y, por supuesto, no nos llevamos ni nuestras pertenencias ni nada.
ni títulos, no nos llevamos nada. Solo nos llevamos el amor que hayamos dado y lo que hayamos hecho por los demás. Para poder hacer por los demás, tienes que dar lo mejor de ti. O sea que el amor también empieza por uno mismo y saber quién eres y que eres mucho más que un cuerpo y que has venido a dar lo mejor. Entonces, los seres que han regresado cambian, tienen más contacto con la naturaleza, cambian de amistades, incluso se pueden separar porque hay un estudio que el 70% de las personas que han tenido una ECM se separan porque ya no son los mismos y entonces no comparten los mismos objetivos con la pareja, ya no le interesan y se separan y buscan que su vida tenga sentido. Y sobre todo cuando ves, porque los pacientes que tienen una ECM, bueno, no he explicado lo que viven porque yo creo que ya todo el mundo sabe pues, que oyen los sordos de nacimiento, que ven incluso los ciegos de nacimiento, que tienen telepatía, que viven una experiencia de amor y de paz inconmensurable, que tienen la sensación de haber vuelto a casa, que ven a familiares que han muerto. Algunos ya lo sabían, pero hay otros que no lo sabían y sin embargo ven que están allá y cuando vuelven les dicen, oye, te voy a dar una noticia, sí, ya sé, se ha muerto fulanito o fulanita, ¿no? Porque lo han visto y entienden los paraqués de muchas cosas, incluso las personas que han intentado suicidarse y han tenido una ECM ya no se vuelven a intentar suicidar porque entienden que han venido a hacer algo aquí y que nadie les juzga, que lo que se encuentran es puro amor. Y muchas veces hacen la revisión de la vida y sientes el dolor que has causado a otra persona. Entonces tienes como una necesidad de volver, como alguno en alguna entrevista me decía, para poder solucionar aquel dolor que sin querer has cometido, ¿no? Y bueno, llega un momento que les dicen hasta aquí y tienen que volver, pero cuando vuelven cambian. Y a veces no cuentan la experiencia porque para que no les traten de locos o para que no les lleven a un psiquiátrico o les encierren o les den medicación, pero se van como aislando que no pueden compartir todas estas cosas, ¿no? Y quieren entender lo que les ha pasado y empiezan a leer, a buscar y empiezan a cambiar. Aquí tenemos a Sam Parnia y a Peter Fenwick, que son los que han hecho otro estudio muy importante, es el estudio AWARE en la fase 1 y en la fase 2. Y Peter Fenwick, además de colaborar con Sam Parnia, él es neurofisiólogo y neuropsiquiatra y lleva más de 50 años estudiando la conciencia. Y para él, la conciencia existe independiente del cerebro. También hemos de decir que para PIM es una conciencia no local. Conciencia local significaría que es una conciencia que está en el cerebro y solo en el cerebro. El cerebro es como una antena que conecta la conciencia uno, la conciencia fuera de tu cuerpo, con tu propia conciencia. Pero es un vehículo. Nadie diría que un móvil o que un ordenador es el productor de que nos podamos ver. No, eso no está ahí. O de que podamos trabajar. Está en las ondas, está en la nube. Pues él dice que la conciencia es independiente del cerebro
y que pertenece al universo como una cualidad, como la gravedad. De todas formas, para mí el estudio más importante es el del doctor Pim van Lommel. Además, es el que ha recibido más premios. El último fue en diciembre del 2001 del Instituto Bigelow por sus estudios sobre la conciencia. Está también Robert Lanza, que es un científico de los más importantes a nivel mundial. Él dice que la muerte no existe en su teoría del biocentrismo y que somos esos seres multidimensionales que creemos en la muerte porque tenemos unas creencias, pero que si tú crees que mueres, mueres, y si tú crees que no mueres, no mueres, pero que la vida es un continuo florecer porque tú pasas de esta vida a otra dimensión donde siempre estás floreciendo. Voy un poco más rápido porque yo creo que se nos acaba el tiempo. Fundación ICLOVI tiene un estudio de las ECMs. El doctor Xavier Melo fue el fundador de ICLOVI y él tuvo una experiencia cercana a la muerte y eso es lo que le impulsó a fundar ICLOVI y también a estar en este trabajo o liderar este trabajo del proyecto Luz, que es la evidencia empírica y testimonio de los estudios prospectivos de experiencias cercanas a la muerte en un hospital y con la necesidad de reanimación en un hospital que se puede demostrar que ha habido un paro cardíaco. Tenemos 6 hospitales en marcha. Hoy tenemos un séptimo, es decir, que tenemos un séptimo que ha aprobado todos los trámites y tenemos que hacer ya la visita de inicio en Argentina. Estos 6 hospitales son en España y en Colombia y en Argentina. Hay 6 hospitales en trámites que han empezado después, que tenemos también en México, en Colombia y en Argentina, parte de España. Y que hay 4 hospitales solo pendientes de convenio. 4 hospitales. A veces decir que el convenio, que es lo de los abogados, tarda mucho más que pasar un comité de investigación, un comité de ética. Pero es lo que hay. Entonces, independientemente de lo que creamos, de si existe la muerte o no, si existe vida más allá o no, lo único que nadie puede decir que no es que existe el momento actual y que es lo único que sabemos. No sabemos si un segundo después continuaremos viviendo y la muerte. Tenemos que vivir la vida de otra manera, viviendo en el presente. En el presente es en el único lugar donde está la conciencia. La conciencia no está en pasado ni está en futuro, está en presente. Y entender que presente es un regalo y vivirlo desde que nos despertamos agradeciendo el regalo que es la vida, con todo lo que nos lleve ese día. La muerte, tener presencia de la muerte en nuestra vida nos ayuda a ser más conscientes. Lo que se trata es de vivir conscientemente, de ser coherentes, pensar, sentir y actuar en la misma línea y a dar valor realmente a lo que tiene, que es lo que decíamos antes con Bután, ¿no? Ellos hacen la meditación de la muerte cada día y si tú valoras, bueno, si mi esposo, mi hijo fuera a morir mañana, ¿yo cómo viviría esto? Y para mí es muy importante vivir cada día como si fuese el último, dando lo mejor de mí. ¿Y cómo doy lo mejor de mí? Estando en presente, porque si estoy distraído, si estoy pensando lo que voy a hacer después, he dejado de vivir ese momento y ese momento no va a volver. Entonces, vivir cada día
intentando llegar a la noche habiendo cerrado los circuitos. No esperar a la muerte, porque hay tanta gente acompañando en el tránsito, te das cuenta que hay tanta gente que espera a perdonar, a cambiar, a mil cosas al momento de morir porque tiene tiempo. Pues no, es como el que hace una limpieza a fondo de la cocina y luego la mantienes. Yo creo que tenemos que aprender a mantenernos en el aquí y ahora y dar lo mejor en cada momento. Y para mí es muy importante el día a día. Y por la noche hacer una revisión del día e intentar resolver lo que ha quedado colgado, sobre todo en las relaciones humanas. A veces no depende de ti, pero siempre se puede hacer una visualización haciendo como si aquel problema se hubiese solucionado y dando gracias porque se ha solucionado. Al menos a nivel etérico y a nivel de campo, ya has dejado la semilla. Entonces, que lleguemos a la muerte habiendo vivido, porque lo que más duele es que no he sido yo, que he dejado de vivir, que no he dicho a los seres que tengo, que quiero, que les quiero, y estar en paz. Para mí la paz la trae la coherencia y haciendo las cosas desde el corazón. Yo creo que tenemos que aprender a cambiar. La mente está muy bien, nos han enseñado a manejar la mente muy bien, pero tenemos que aprender a manejar las cosas desde el corazón. Y el corazón está en el aquí y ahora. No podría estar de otra manera. Si el corazón empieza a retener sangre, pensando en lo que va a hacer después, tendría una insuficiencia cardíaca en segundos. Entonces, el corazón lo da todo y lo recoge todo. Tenemos que aprender a dar lo mejor y hacerlo desde el amor. Aprender de las experiencias. Yo creo que no hay equivocaciones si tú no aprendes. Si tú repites y no has aprendido, ahí tendrás un sufrimiento. Y perdonarnos y perdonar, no esperar a la muerte. Y llegar el momento de la muerte ligeros de equipaje. Fijaros que uno muere como ha vivido. Si aprendemos a vivir en el aquí y ahora, estamos viviendo una muerte diferente. La muerte no es lo triste, es no saber vivir la muerte. Y la vida es como el agua en los distintos estados, desde el más denso al más sutil. Todo es vida. Vida es el hielo, es el agua, es el vapor. Todo es agua y tenemos que aprender a fluir con la vida. Para aprender a fluir en la vida hay algo que es muy importante, al menos para mí, que es la aceptación. Y dice Gerardo Smelling que es muy difícil vivir sufriendo, pero que la causa del sufrimiento es que no somos capaces de aceptar aquello que nos hace sufrir. Cuando tú la aceptas, todo cambia. Gracias. Ay, no, doctora Luján, qué belleza de presentación. Estuvo maravillosa. Y ahora pues nos vamos a contestar a las preguntas que, bueno, que todos tengan ahí aguantadas y si se les ha olvidado poner o preguntar, por favor pongan sus preguntas en el chat. Pero voy a empezar con una pregunta inicial. Dice María Luisa, doctora Comas, ¿sabe si es cierto que existen los médicos del cielo? Sí, bueno, no lo he comprobado, pero sí existen, sí, por supuesto. Y hay estudios que se han hecho con, con personas que son curanderos, que les han ayudado, médicos,
desde otras dimensiones. Sí. Tienes otra pregunta de Ana Cecilia y pregunta, ¿cómo debes vivir la muerte cuando sentimos que fue injusta su forma de morir, cuando la forma de morir de alguien fue de manera injusta? Estamos juzgando si fue injusta o no fue justa. No sabemos. Sabemos aquello que dice Dios escribe recto con renglones torcidos. No sabemos qué podría su alma estar necesitando. No podemos juzgar nada. Cuando las personas que han tenido una experiencia cercana a la muerte entienden muchas cosas, lo que pasa es que con nuestro cerebro de 3D es muy difícil entender estas cosas como otras muchas. Pero fijaros una cosa, está la fe y el conocimiento. El conocimiento es de la mente, pero la fe no es de la mente. La fe es del corazón. El corazón sabe, y sabemos que ahora están las 40.000 neuronas del corazón. El corazón sabe más que la mente, va más allá. En el corazón están todas tus vivencias, todos tus temores, todo está en tu corazón. Tu corazón es el que más sabe. Ay, qué lindo, así es. Yo tengo personalmente una pregunta. Yo quiero preguntarte porque obviamente tu nivel de conciencia es algo increíble porque no todos los médicos llegan a tener el nivel de conciencia que tú tienes. Y entonces yo quería saber en qué momento para ti se abrió esta puerta de ser el ser consciente que eres. Tuviste una experiencia espiritual importante, o sea, naciste con esta sensibilidad, que nos cuentes a todos cómo para ti se abrió este canal de la conciencia que te puede llevar a ser un médico en acción, trayendo esta claridad al mundo, pues, y a la comunidad médica. Mira, claro, yo estaba en anestesia reanimas a muchos pacientes y había unos que iba todo rapidísimo, los atendías perfecto y no salían adelante. Y otros que eran complicación tras complicación salían. Entonces uno se plantea, ¿será que cada ser tiene su hora? Ahí estaba. Luego hacíamos un tipo de operaciones en cirugía cardíaca, unas urgencias, que se rompía la aorta. La aorta sale del corazón y lleva toda la sangre a todo el organismo, pero aquí, debajo del cuello, hace un arco y da toda la irrigación del cerebro. Entonces, cuando se desgarraba la aorta en esa zona, claro, se rompían, no llegaba sangre al cerebro. Entonces era una urgencia muy urgente. Y lo que teníamos que hacer para que el cirujano pudiese coser es sacar toda la sangre del cerebro y dejarlo sin sangre para que pudiese coser y hacer la anastomosis de las carótidas en la aorta. Entonces, para eso, pues enfriábamos el corazón, enfriábamos todo el cuerpo, enfriábamos la cabeza y hacíamos una hipotermia. Y el corazón, bueno, pues se ponían líquidos especiales para parar el corazón. Y cuando tenías una temperatura cerebral determinada, se paraba todo. Desconectaban la máquina de circulación extracorpórea, se desconectaba el respirador, se desconectaba todo. Y todos los parámetros marcaban 0, excepto la saturación, que iba bajando a límites increíbles. Cada minuto iba bajando la saturación. Y decías, bueno, a ver, yo ya sé que estás en un estado de hipotermia y con eso estás preservando el cerebro, pero ¿qué es?
¿somos ese cuerpo o somos algo más, no? ¿Cómo es posible? Y entonces el alma o lo que da vida a ese cuerpo se sale de ahí y luego vuelve. ¿Qué hace? ¿Dónde está? Se plantearon una serie de cosas. Y luego con la muerte de mi marido, como decía Ana Cecilia en la presentación, ¿no? Claro, a él le dijeron que no había nada que hacer, con lo cual intentaron quimio, le sentó fatal, no había nada que hacer. Entonces yo me puse a estudiar todas las medicinas fuera de las medicinas complementarias. Y bueno, y la alimentación, el trabajo emocional, bueno, toda una serie de cosas que era lo que podíamos hacer. Y empecé a, a estudiar la muerte, a asistir cursos de la muerte, a leer y leerle libros sobre la muerte o el más allá, pero en esa época había muy poquito. No estaba el libro del doctor Pim Van Lommel, pero era una puerta abierta. Estaba el libro tibetano de los muertos, estaba Kubler-Ross, estaba Moody, pero no había grandes cosas. Pero bueno, entonces yo pensé que si a él le había ido tan bien este tipo de medicina que le ayudaba a mejorar la calidad de la vida, ¿por qué no lo podía hacer con otras personas? Y entonces empecé a tener una consulta privada también con la totalidad del ser, ¿no? Que pensamientos, sentimientos, anhelos espirituales, todo influye en lo único que tenemos para que influya, que es la materia, que es este cuerpo. Entonces, si tú solucionas un dolor, también hay que preguntar qué te duele en la vida. Y hay que pensar si hay que cambiar la visión, porque si no eres consciente no la cambias. Pero en el momento que tomas conciencia de que hay una cosa que se repite y te duele, aprendes a verla de otra manera para no sufrir, ¿no? Y entonces, bueno, pues yo creo que ves al ser de otra manera. Y pues desde el 2000 estoy dando cursos de conciencia de la muerte, que todo lo que me había servido para mi primer marido, pues podía servir ahora para otros, ¿no? Para despertar. Claro, en esa época no se podía hablar de alma, ni se podía hablar. Tenía que ir la ciencia lo primero. Pero bueno, hoy día ha cambiado todo mucho. Y yo creo que ese es el agradecimiento más increíble que en este momento se haya abierto la puerta, ¿no? Para que podamos hablar libremente. ¡Ay, qué dicha! Bueno, acá, ay, gracias por esa respuesta tan hermosa. Acá tengo otra pregunta de María Luisa. Pregunta, doctora, ¿qué cree acerca de la eutanasia? ¿Nuestra alma seguirá evolucionando después de esa decisión? Mira, no lo sé. Sinceramente, no lo sé. Estoy en lo de no emitir juicios porque yo no lo haría, pero yo no estoy en la situación de otras personas. Pero, por ejemplo, bueno, vi un caso de una persona que quería públicamente que cambiasen las leyes de su país para que hubiese eutanasia y casualmente, entre comillas, se encontró con el doctor Benito y le dio la vuelta, vivió la vida con otra ilusión y entendiendo las cosas de otra manera, y se fue cuando le tocó lleno de paz, increíble. O sea que muchas veces es que no le encuentras el sentido a la vida
y no quieres vivir en esas condiciones. Pero yo siempre digo que la persona que a mí más me ha impactado ha sido Steve Hopkins, que es el científico más importante del siglo y está en una silla de ruedas con una claridad mental total de que depende de todo el mundo. Y sin embargo, él te decía, contaba su historia y te decía, no mires el barro de los zapatos, mira las estrellas. Siempre hay una esperanza. Decía, y pasan los días y puede llegar esa estrella, ¿sabes? Y dices, bueno, pero un hombre que depende de todos. Y el sentido del humor que tenía. O sea, que es como lo que yo decía antes, que la vida puedes tener la decisión y ser consciente de cómo quieres vivirlo. Ahora, se ha aceptado en muchos países la eutanasia y es lo que hay y no se puede juzgar. Has de estar en la piel del otro, ¿no? Pero yo amo la vida enormemente y pienso que las cosas, he pasado muchas cosas en mi vida, enfermedades, cosas, que siempre me han hecho mejor, me han hecho, he dado un paso adelante, porque tienes que buscar para poder superar aquello. No puedo decir, no puedo contestar, pero yo diría que la vida siempre es preciosa. Ay, muchas gracias, qué belleza, Luján. Hay una pregunta de Miguel. Dice, mi madre tuvo una SM, nos comentó que vio un ser negro cuando regresó de ella. Suele ser algo habitual. No sé si con un ser negro Miguel se está refiriendo al color de su piel o una sombra, o no sé si Miguel, si quieres aclarar si vio un ser que era manera de sombra o que su piel era oscura o cómo es. No sé cuál exactamente Sí, quiere referir. no sé yo Piel. tampoco. Dice que su piel era negra, que si esto suele ser algo habitual, pregunta. No, pero a veces te aparece algo que tú puedas reconocer. Por ejemplo, tengo el caso de una persona que era muy racista, la mamá de una amiga, y era muy racista, muy racista, muy racista. ¿Quién le fue a dar los óleos sagrados? ¿Quién le fue a dar la extremunción? Un cura negro. Y ahí tuvo que o sí solucionarlo todo. No quiero decir que sea racista, pero a lo mejor ha conocido a alguien en su vida que podía ser africano o que le aportaba algo. No lo sé. Tendríamos que tener más datos, saber qué le decía, porque negro no significa negro. No lo sé. Si vosotros pensáis otra cosa. Sí. Dice muchas gracias. Creo que en realidad todas las experiencias son únicas y personales, ¿cierto, Luján? Sí, es que además te hablan con un código que tú puedas entender. Claro, es como el sueño. No es lo mismo el sueño. Por ejemplo, uno sueña con una serpiente y tiene pavor a las serpientes. Y dice, bueno, me va a pasar algo, esto no sé qué. Y para otra persona es el símbolo de la sabiduría. Entonces sueña con la serpiente y dices, oh, qué maravilla. Cada uno nos hablan con un lenguaje que podamos entender, que podamos reconocer, que resuene, porque si no resuena es como si no nos dicen nada. Es mi opinión. Y pienso que todo tiene su simbología más profunda y como tú dices, hay que mirar con ojos más profundos. Sí. No sé, no tenemos más preguntas en el chat por ahora, pero también creo que ya hemos llegado a la hora.
Entonces quería, ¿no? Darte y de todos nosotros las gracias más profundas por esta charla tan increíble.